Hola, buenas tardes. Soy el profesor Horacio Durante Reyes. En este caso revisaremos el comportamiento de un circuito con fuentes dependientes mediante el simulador LTSpice. Recordemos que una fuente de voltaje es aquella cuyo voltaje o corriente se determina por el voltaje o corriente de otro elemento del circuito. Es decir, para este caso nosotros tenemos una fuente de voltaje a la cual hemos denominado V1. Esta es una fuente de voltaje controlada por corriente. En la parte inferior podemos ver la ecuación que gobierna directamente esta fuente dependiente. En este caso podemos ver que tenemos siempre una constante de proporcionalidad. Para esto deberemos entender que esta constante de proporcionalidad, al ser una fuente de voltaje controlada por corriente, tiene unidades de ohmios. También debemos recordar que en el simulador LTSpice las unidades de los elementos no se muestran, sin embargo de alguna manera entendemos que están implícitas para las ecuaciones. Ahora bien, al ser una fuente de voltaje controlada por corriente, requerimos de la corriente en algún elemento del circuito que permita propiamente determinar el voltaje de esta fuente. Como podemos observar aquí, sería la corriente en la resistencia denominada como resistencia de entrada, la cual va a permitir que el sistema, o mejor dicho, la fuente de voltaje, pueda generar una diferencia de potencial determinada entre sus terminales. En este caso, la resistencia de entrada la hemos denotado como R de entrada de valor de 1 kΩ y se encuentra en el lazo de la terminal de entrada. Ahora bien, el circuito de manera general, a grandes rasgos, ilustra las etapas convencionales para lo que sería un proceso de adquisición de señales. Es decir, tenemos una fuente de voltaje, en este caso, que sería considerada como la fuente de señal o información que nosotros propiamente queremos adquirir o analizar. Al final de todo esto, suele denominarse que queremos un elemento o una medición en un determinado elemento que se denomina como carga. Es decir, de alguna manera nosotros queremos que la información de la fuente atraviese todo el circuito y llegue con ciertas características a una resistencia equivalente que sería una resistencia de carga. En otras palabras, el voltaje de la fuente puede significar algún proceso físico, químico, biológico que nosotros podemos traducir a un voltaje o corriente, alguna característica eléctrica, y de alguna manera nosotros lo que queremos es visualizarla en los casos de elementos de las cargas, que propiamente el elemento de la carga hace la simbología de lo que sería, por ejemplo, la resistencia de un osciloscopio, la resistencia de un multímetro, etc. ¿De acuerdo? Ok, entonces nosotros sabemos que todas las fuentes tienen asociadas resistencias parásitas. En este caso la resistencia de fuente sería la resistencia parásita asociada al voltaje de fuente o a la fuente de información que tenemos en este caso. En este caso vemos que es una resistencia de 1 kΩ. Asimismo, la fuente de voltaje controlada por corriente también poseería una resistencia parásita. En este caso se denomina como resistencia de salida. Es común que todos estos términos suelen referirse en algunos casos como la terminología en inglés. Es decir, en vez de encontrar resistencia de carga, para este es usual encontrar como resistencia L o resistencia de load. R0 para hacer la simbología resistencia de salida, Rin para hacer la simbología la resistencia de entrada y Rs para hacer la simbología de la resistencia de fuente, asimismo Bs como el voltaje de la fuente. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con todo este circuito? Si nosotros realizamos el análisis de este circuito, podemos de manera muy simple determinar que tenemos dos mallas. Una malla que corresponde al voltaje de la fuente, al voltaje o a la configuración de la entrada de la señal, que está compuesta por la resistencia de la fuente, la resistencia de entrada y el voltaje de la fuente. También tenemos una segunda malla que está estructurada, donde tenemos la fuente de voltaje dependiente, la resistencia de salida y la resistencia de carga. Ahora bien, si nosotros realizamos el análisis de leyes de voltaje de Kirchhoff, para la malla de entrada y la malla de salida, podemos encontrar los voltajes y corrientes característicos que requerimos para solucionar este sistema de ecuaciones. En este caso, nosotros podemos calcular el voltaje de entrada de manera muy simple, dado que tenemos un divisor de voltaje con resistencias iguales. Sabemos entonces que el voltaje de la fuente con respecto al voltaje de entrada sería del doble, es decir, el voltaje de entrada sería aproximadamente la mitad del voltaje de la fuente. En este caso, el voltaje de la fuente es de 1 volt, por lo tanto, el voltaje de entrada sería de aproximadamente medio volt. Posteriormente, nosotros requerimos la corriente de la entrada, es decir, ya que conocemos el voltaje en esta resistencia de entrada, que es de aproximadamente medio volt, podemos dividir una vez entonces calculado el voltaje de la entrada entre la resistencia de entrada para calcular la corriente que tendría dicha resistencia.
y por ende después realizar la multiplicación. En este caso tendríamos que es aproximadamente 0.5 volts entre 1 kilo, lo cual nos da un valor de corriente de aproximadamente unos 500 microamperes. En este caso nosotros podemos realizar la simulación del circuito haciendo lo siguiente. Hemos configurado el circuito para hacer una simulación dinámica con un tiempo de 1 segundo y un inicio de simulación o almacenamiento de datos de 0.1 segundos. En este caso podemos proceder a hacer la simulación. Borremos. Como podemos ver, nos despliega la ventana correspondiente para la simulación temporal, marcado directamente sobre 1 segundo y el tiempo de inicio de los datos. En este caso, procederemos, por ejemplo, a revisar el voltaje en la resistencia de entrada. Como podemos apreciar, al momento de realizar la simulación, el cursor, marcarlo en un punto específico o un nodo, se transforma en una punta de medición de voltaje. Si nosotros damos clic, podemos apreciar cómo se nos establece directamente en la medición el voltaje que sería correspondiente al nodo B entrada. Como podemos apreciar, son aproximadamente los 500 milivolts que hemos marcado. Obviamente en este caso no estamos considerando tolerancias para los componentes. Si nosotros queremos medir la corriente, bastaría con colocarnos en un elemento y podemos apreciar cómo es que se ha modificado en este caso el cursor, marcando una zona de corriente. En este caso damos clic y podemos apreciar ahora, por ejemplo, en el lado derecho de nuestro osciloscopio digital, una barra para hacer la medición de corriente. Es decir, podemos tener dos mediciones de manera paralela, voltajes del lado izquierdo, corrientes del lado derecho. Si damos doble clic en algún elemento específico, podemos apreciar cómo únicamente se nos dejará en la ventana del osciloscopio virtual la señal particularmente que nos interesa visualizar. En este caso es la corriente de entrada. Si nosotros damos clic en este caso en la terminal o en el nombre de la corriente de entrada, de la corriente de la resistencia de entrada, nos desplegará un nuevo menú donde nos indicará directamente con valores más precisos los valores o características de la señal, como pueden ser amplitudes, voltajes, frecuencias, etc. En este caso particularmente podemos ver que tenemos un voltaje de una corriente de aproximadamente 500 microamperes, que es la corriente que controla directamente esta fuente de voltaje controlada por corriente. Propiamente tendríamos un factor de amplificación de 10, es decir, tendríamos que multiplicar los 500 microamperes, en este caso, por 10 ohms, lo cual nos daría un resultado de aproximadamente unos 0.5 volts. Si nosotros medimos ahora en el voltaje que corresponde a la fuente de voltaje controlada, podemos apreciar cómo hemos ahora adquirido esos 0.5 milivolts. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, tenemos también un circuito divisor de voltaje entre las terminales de salida con voltajes iguales. Por lo tanto, el voltaje en la terminal de carga será de la mitad del voltaje que tiene esta fuente controlada por voltaje. Por lo tanto, deberíamos esperar un valor de 2.5 milivolts. Damos doble clic para verlo únicamente y exclusivamente y podemos ver aquí cómo tenemos aproximadamente los 2.5 milivolts. Ahora bien, si nosotros modificamos algunos parámetros del circuito, como pueden ser directamente la constante de proporcionalidad del circuito, es decir, podemos dar una constante de proporcionalidad más grande, por ejemplo 20, podemos ver cómo cambian las configuraciones del circuito. A pesar de que en el voltaje de entrada nosotros seguimos obteniendo los 500 milivolts de manera original, podemos ver cómo el voltaje en el terminal de la fuente dependiente ha cambiado en este caso a un voltaje de 10 milivolts. Esto obviamente se debe a que a pesar de que tenemos la misma corriente, hemos incrementado lo que sería la constante de proporcionalidad. Por lo tanto, el voltaje de la fuente dependiente también debería aumentar y por ende el voltaje de la carga. Si nosotros, por ejemplo, tenemos algún otro tipo o alguna ganancia diferente, también podemos realizar ese circuito, esa simulación para ver, por ejemplo, la variación con respecto a algún parámetro particular. Veamos aquí, por ejemplo, cómo tenemos una constante de proporcionalidad de 200 para la corriente de la resistencia de entrada. Vemos que el voltaje de la resistencia de entrada sigue siendo el mismo, es decir, ninguna alteración en este caso en la malla de salida ha propiciado cambios en la malla de entrada, dado que no hay una conexión eléctrica física entre ambas. Por lo tanto, la diferencia de potencial o corrientes que hay en la malla 2 o la malla de salida no tiene influencia sobre la malla 1, más sin embargo la malla 1 sí tiene influencia sobre la malla de salida, en este caso, dado la conexión, digamos, no física que se tiene debido a la fuente de voltaje dependiente.
Por lo tanto, el voltaje que tendríamos para la fuente dependiente incluso ha cambiado. En este caso tenemos 100 mA y finalmente un voltaje de carga de 50 mV para este caso de una fuente de voltaje controlada por corriente. Como podemos ver, nosotros podemos apreciar ciertas cosas, y es la dependencia que puede tener la fuente de voltaje y el arreglo eléctrico que tienen propiamente para saber cómo interactúan una malla, en este caso la malla de entrada, que también suele denominarse como malla de control, sobre la malla de salida que tiene propiamente lo que pueden ser esas fuentes de voltaje o corriente controladas. Recordemos que como tal no hay una conexión física, sin embargo, la relación matemática que nosotros estamos estableciendo permite que ambas mallas interactúen, lo cual debe ser considerado para el análisis y solución de este tipo de circuitos. Ahora bien, algunas de las características que debemos tener en cuenta cuando resolvemos un circuito con fuentes dependientes es principalmente los elementos de control. Es decir, sabemos que tenemos elementos de control cuya corriente o voltaje en dichos elementos determinará el comportamiento del circuito. Por lo tanto, requerimos establecer la dirección o polaridad con la cual vamos a hacer la medición del voltaje o corriente que va a controlar el circuito. Por ejemplo, en este caso, al momento de nosotros ver la simulación, podemos ver el cursor, en este caso como la sonda de corriente, que nos indica cuál es la dirección que está considerando o calculando, en este caso el LTSpice, para definir la dirección de corriente positiva. Es decir, en este caso podemos ver cómo marca que la dirección de la corriente que considera el circuito como positiva sería de arriba hacia abajo. Es decir, en este caso, esa sería la polaridad de la corriente que se considera positiva. Si nosotros cambiamos la constante de proporcionalidad o lo que vendría siendo la ecuación que rige esa fuente de voltaje dependiente, en este caso multiplicándola por un signo menos, sería el equivalente a considerar que nosotros haríamos o mediríamos la corriente de control, en este caso en sentido inverso, es decir, de abajo hacia arriba nosotros estaríamos considerando una corriente positiva. Por lo que en principio lo que debe pasar o suceder en este caso es, si nosotros vemos el voltaje en la resistencia de entrada no cambia, en principio sabemos que tenemos una ecuación, no tenemos digamos mayor inconveniente con la malla de entrada, sin embargo veamos qué pasa con la diferencia de potencial en los terminales de la fuente de voltaje dependiente. Veamos cómo ahora por ejemplo nos marca un valor con una fuente negativa. ¿Qué es lo que está indicando? Que nosotros estamos considerando una medición de la terminal de control o el elemento de control, mejor dicho, que es, digamos, contraria a la convención que sería la parte positiva. Esto suele ser muy común porque, digamos que cuando nosotros planteamos o adquirimos un modelo eléctrico, se establecen direcciones de corriente o diferencias de potencial que determinan el comportamiento de las fuentes de voltaje dependientes. Esto obviamente se hace conforme a los modelos matemáticos que se han desarrollado para los circuitos eléctricos de algún tipo de equivalencia. ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar? Nosotros debemos considerar que una vez que se han determinado las direcciones de las corrientes en un circuito y las formas de medir la diferencia de potencial, es recomendable, si es que se puede, mantenerlas o si en alguna de las medidas es posible manipularlas para facilitarlos el análisis de los circuitos, requerimos de alguna manera tener un poco más de experiencia para no perder. Veamos cómo, por ejemplo, aquí sigo teniendo la misma constante de proporcionalidad, la misma corriente que se mide en el elemento de control, sin embargo, al medirlo en una dirección contraria, es decir, al indicarme de alguna manera que la corriente de control viene en un sentido inverso al que podría yo obtener al solucionar el circuito, me estaría diciendo que yo empiezo a generar voltajes y corrientes con signos opuestos. Obviamente, en el mejor de los casos, tener la misma magnitud, pero el signo opuesto. En el peor de los casos, completamente lo que podemos tener es una magnitud diferente de lo que sea el voltaje o corriente que medimos en un elemento particular. Ahora bien, en este caso estamos hablando de voltajes y corrientes constantes. Sin embargo, las similitudes o el análisis que tienen las fuentes de voltaje dependientes conforme a lo que sería el tratamiento en fuentes de voltaje en AC, tiene un tratamiento bastante similar. Es decir, nosotros en este caso indicaremos que queremos una señal sonidal con un offset 0, una amplitud de 100 mV y una frecuencia de 10 Hz para ver aproximadamente 10 ciclos de la señal. Podemos ver cómo aquí ya en el LTSpice nos ha cambiado la configuración de la señal senoidal.
Damos un clic, particularmente en esto nos fijaremos en el voltaje de la fuente. Vemos como el voltaje de la fuente es una señal senoidal con una amplitud de 10 Hz, con una frecuencia de 10 Hz, una amplitud de 100 mV, 200 mV pico pico. Como tenemos en este caso elementos puramente resistivos, se aplica exactamente lo mismo que nosotros conocemos del divisor de voltaje, en este caso, el divisor de voltaje convencional. Entonces tendríamos una señal con la misma frecuencia, la misma fase y en este caso una amplitud de la mitad. Aquí podemos apreciar cómo tenemos una señal, en este caso la señal azul, una señal de una amplitud menor a la que sería el voltaje de la fuente, precisamente por el arreglo resistivo que nosotros tenemos. Y conforme a esto nosotros podemos estimar cuál sería esa amplitud, que serían los 50 milivolts en este caso de amplitud, o 100 milivolts pico pico, misma frecuencia y misma fase como comentamos anteriormente. Particularmente aquí es una de las influencias que se puede ver mayormente de cómo se mide el voltaje o la corriente en los elementos de control. Veamos aquí cómo estamos indicando que la corriente se mide con una convención inversa a la que nosotros estaríamos obteniendo como resultado precisamente de la solución del circuito. Que tenemos menos 200, indicando que es una corriente que se mide en sentido opuesto, la corriente de la resistencia de entrada y esta constante de proporcionalidad. Aquí, por ejemplo, lo que podemos apreciar es cómo obtenemos una señal que tiene que está en contrafase o tiene un desfase de 180 grados con respecto a la señal que la controla. Esto principalmente o únicamente se debe a lo que es el signo menos en la fuente de voltaje controlada por corriente, es decir, al indicar que tenemos una corriente medida en convención contraria a lo que nosotros estamos considerando como positivo. Sin embargo, podemos ver que seguimos teniendo una señal senoidal, mantiene la misma frecuencia, por lo tanto, las reglas para lo que sería manipular las fuentes dependientes siguen aplicándose de la misma manera. Si nosotros nos fijamos en el elemento de carga, podemos estimar cuál es la amplitud de dicha señal. Ahora veamos, por ejemplo, qué pasa cuando yo cambio y mido con respecto a la convención. Veamos entonces el voltaje de control y veamos el voltaje de la terminal. El voltaje de la fuente dependiente. Vemos cómo precisamente se encuentran de nuevo en fase dichas señales. Cosas que debemos rescatar y que son muy importantes al momento de hacer el análisis de circuitos con fuentes dependientes es básicamente que todas las fuentes de señal siempre tendrán una resistencia de fuente asociada. ¿Cuánto influye directamente en la medición del circuito? Hay maneras precisamente de calcularlo y en este caso es con el divisor de voltaje. Si nosotros tenemos una señal o una fuente de corriente, en este caso que es la que nos proporciona información, podemos cambiar este modelo por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, que sería la resistencia asociada a dicha fuente de corriente. Digamos que este efecto es imposible mitigarlo completamente, siempre estará presente en todos los procesos de adquisición de información. Sin embargo, hay maneras de tratar de mitigarlo en su mayoría. Otra de las cosas importantes que debemos destacar es que no hay una conexión eléctrica, al menos en este circuito, que una la malla de salida o la malla de medición con la malla de control. Por lo cual, la única forma en la que pueden interactuar ambas mallas es mediante la fuente de voltaje controlada por corriente, en este caso, debido precisamente al modelaje matemático que tiene dicha fuente y al elemento de control que se encuentra implicado propiamente en la malla de control. También, como último punto, debemos rescatar y tratar de mantener directamente los puntos de medición, es decir, las diferencias de potencial, cómo se miden para el elemento de control o la dirección positiva que se ha establecido para el flujo de corriente. Si al momento de nosotros calcular y resolver el circuito determinamos que la dirección de la corriente es inversa a la cual se planteó, eso propiamente implica el múltiplo de signos menos que pueden estar asociados en las fuentes de voltaje o corrientes controladas.